John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos en serie en la historia de los Estados Unidos. Violó, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes varones durante un periodo de 20 años. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas en el condado de Cook, Illinois. A Gacy a menudo se le conoce como el payaso asesino, debido a su alter ego como Pogo y Patches el payaso, una personalidad que adoptó cuando actuaba en hospitales infantiles y eventos benéficos. Este episodio de Mentes Asesinas examina la vida de John Wayne Gacy, desde su niñez abusiva hasta sus espantosos crímenes. A diferencia de la mayoría de los asesinos, Gacy no era un individuo raro y solitario como Ed Gein. Era un miembro trabajador de la comunidad y capitán de precinto del Partido Demócrata. Por años, engañó a amigos y vecinos haciéndoles creer que era un respetable empresario dispuesto a ayudar a los necesitados. En realidad, era un pedófilo y asesino depredador que se aprovechaba de niños y jóvenes para su propia satisfacción sexual. Gacy torturó y asesinó a sus víctimas de la manera más vil antes de enterrar sus cuerpos en el espacio de acceso debajo de su casa. Mucha información sobre fechas y circunstancias provino del propio Gacy a través de sus confesiones, pero como con todos los asesinos en serie, Gacy era un mentiroso compulsivo, por lo que algunas de las fechas y nombres pueden variar de una fuente a otra. Sin embargo, aquí intentaremos brindar una representación precisa de uno de los asesinos en serie más infames de los Estados Unidos. John Stanley Gacy era de ascendencia polaca y danesa. Sirvió en la Primera Guerra Mundial antes de trabajar la mayor parte de su vida como maquinista de reparación de automóviles. En 1938 se casó con Marion Elaine Robinson y la pareja se estableció en Chicago. Pronto dieron la bienvenida a su primer hijo, una hija a la que llamaron Joanne. 2 años después, el 17 de marzo, 1942, tuvieron un segundo hijo, un niño llamado John Wayne Gacy. El bebé nació 29 minutos después de la medianoche en el Hospital Edgewater en Chicago, Estados Unidos. Años después, tuvieron a su tercera y última hija, Karen. Chicago era un lugar difícil para nacer. Tenía la reputación de ser una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos, y aún hoy tiene una proporción más alta de delitos con armas de fuego y homicidios en comparación con otras grandes ciudades, y John Wayne Gacy crecería para unirse a la lista de asesinos en serie que provenían de la ciudad, que incluye al infame H.H. Holmes y Richard Speck. La familia vivía en una casa ordenada en el lado norte de Chicago, y Gacy Jr. y sus hermanas asistían a la escuela católica local. Cuando Gacy tenía 11 años, la familia se mudó y él comenzó a asistir a la escuela primaria, donde parecía hacerlo bien. Tenía amigos, un trabajo a tiempo parcial y asistía a los Scouts, todo lo cual le hacía parecer un niño normal. Sin embargo, sí tenía algunos problemas de salud. A los 11 años, se golpeó la cabeza con un columpio y empezó a tener desmayos esporádicos. Finalmente se le diagnosticó un coágulo cerebral, que se trató exitosamente con medicamentos. Gacy se quitó el apéndice a los 15 años y también necesitó tomar medicación para un problema de corazón que le atormentó el resto de su vida. En la escuela, Gacy era un alumno promedio. No destacó en ninguna materia, simplemente se mezclaba con el resto de los estudiantes. Debido a su condición cardíaca, evitaba el deporte y el ejercicio, por lo que tenía sobrepeso. Lo único por lo que era conocido era por lo inteligente que se mantenía. Su ropa no era costosa, pero siempre estaba limpia, planchada y él se mantenía pulcro. Durante su adolescencia, cambió de preparatoria 4 veces, pero nunca completó su último año. Se dice que los últimos meses que Gacy asistió a su última escuela, Charles A., prócer vocacional en Balmont Cragan, estaba claramente Asistía irregularmente y finalmente dejó la escuela.
La causa de su rebelión fue su relación con su padre. John Sr. era un alcohólico abusivo, cuyos arrebatos violentos hacían sufrir a toda la familia. Golpeaba a su esposa, aterrorizaba a sus hijas y constantemente menospreciaba a su único hijo, llamándolo tonto y estúpido y comparándolo desfavorablemente con sus hermanas. El constante menosprecio de su padre tuvo un profundo impacto en el joven Gacy, y en lugar de que sus primeros recuerdos de la infancia estuvieran llenos de amor y diversión, estaban llenos de abuso verbal y golpizas. Una vez, fue golpeado despiadadamente con un cinturón de cuero por mezclar por error los componentes del motor de un auto que su padre había armado. Sin embargo, Gacy tenía una relación cercana con su madre y hermanas, y su madre lo llamaba cariñosamente Johnny. Hizo todo lo posible para proteger a su hijo del abuso de su padre, pero su intervención a menudo alimentaba la ira de John Sr. y él acusaba a Gacy de ser un afeminado y un niño de mamá. Sin embargo, a pesar de su brutalidad, Gacy amaba a su padre y anhelaba tener una relación padre-hijo adecuada, e intentó en vano complacer a su padre y ganarse su aprobación. La relación de Gacy con su padre tocó fondo cuando tenía 7 años y su padre descubrió que él y otro niño habían tocado inapropiadamente a una niña pequeña. John Sr. azotó a su hijo sin piedad con una correa de afeitar como castigo. Alrededor de 1949, el joven Gacy comenzó a ser abusado sexualmente por un amigo de la familia, quien lo acosaba en su camión. Gacy estaba tan asustado de que su padre lo culpara que no contó a nadie sobre el abuso hasta mucho después. Después de un violento encuentro con su padre, Gacy abandonó su hogar. Se dirigió hacia el oeste y terminó en Las Vegas, donde encontró trabajo como conserje en la funeraria Palm. Gacy trabajaba duro para ganar el dinero necesario y regresar a casa. Más tarde confesó que una noche, estando solo en la morgue, se metió en el ataúd de un adolescente fallecido y abrazó y acarició el cuerpo antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y sentirse asqueado consigo mismo. El incidente llevó a Gacy a llamar a su madre y preguntar si su padre le dejaría volver a casa. Su papá accedió y manejó de vuelta a Chicago ese mismo día. Al llegar a casa, todos lo recibieron calurosamente excepto su padre, quien se mostró indiferente a su regreso. Después de volver a casa, Gacy se matriculó en Northwestern Business College, aunque no terminó la secundaria. Se graduó en 1963 y celebró el día con su familia. Tras graduarse, Gacy comenzó a trabajar como aprendiz de gerente en la compañía de zapatos Non-Bush. Estaban tan impresionados con él que en 1964, justo antes de su 22º cumpleaños, la empresa lo trasladó a Springfield, Illinois, para gestionar el punto de venta al por menor de la empresa en una tienda de ropa líder. Gacy era perfecto para el trabajo. Era naturalmente un buen conversador, y su personalidad sociable lo hacía un buen vendedor. Poco después de mudarse, comenzó a salir con Marilyn Myers, su compañera de trabajo, y en pocos meses se comprometieron. Se casaron en septiembre de 1964. Aparte del aumento de peso de Gacy que agravaba su condición cardíaca, las cosas parecían ir bien para él y Marilyn. Estaban financieramente seguros y Gacy era muy respetado en la comunidad. El futuro parecía brillante. En febrero de 1966, Marilyn dio a luz a un hijo. Lo llamaron Michael y el año siguiente la pareja dio la bienvenida a una hija llamada Christine. Gacy describió este periodo de su vida como perfecto. Tras el nacimiento de sus hijos, por fin consiguió la aprobación paterna. Y en julio de 1966, su padre se disculpó por el abuso, diciendo: «Hijo, estaba equivocado sobre ti». Fue en Springfield donde Gacy descubrió la Cámara Junior de los Estados Unidos, también conocida como los Jaycees, un grupo para jóvenes empresarios y profesionales que trabajaban juntos para mejorar la comunidad en la que vivían. En ese momento, era una organización solo para hombres de 18 a 40 años. El grupo siempre estaba dispuesto a celebrar sus éxitos y reconocer a los miembros destacados a través de una sucesión de cenas y ceremonias de banquetes. Esto era algo que deleitaba al extremadamente sociable Gacy. Siempre había anhelado reconocimiento y aprecio, algo que nunca recibió de su padre. Gacy pronto ascendió en las filas de los Jaycees,
y trabajó incansablemente para ellos. En 1965 fue elegido el primer vicepresidente y el hombre destacado del año del capítulo. Poco después del nacimiento de Michael, el suegro de Gacy le ofreció gestionar sus franquicias de KFC en Waterloo, Iowa. Los padres de Marilyn nunca aprobaron a Gacy y hasta el día de la boda intentaron convencerla de no casarse con él. Pero al ofrecerle el trabajo a Gacy, su hija y nieto estarían cerca de él. La pareja se mudó a un lindo bungalow en un buen barrio y Gacy se unió a la sucursal de Waterloo de los Jays. Luego nació Christine, la hija de la pareja. Para el mundo exterior, eran la familia perfecta, respetable, trabajadora y financieramente estable. Sin embargo, Fred Myers tenía una opinión diferente de su yerno y no estaba particularmente contento con la forma en que dirigía los restaurantes y cómo se comportaba con el personal como si fuera el dueño. La costumbre de Gacy de regalar comida gratis a sus amigos y miembros de Jóvenes Cristianos también enfureció a Myers, y si no hubiera sido su yerno, lo habría despedido. Gacy disfrutaba de su nueva vida en Waterloo, no solo porque la vida social de Jóvenes Cristianos ofrecía una actividad ligeramente más emocionante que involucraba prostitución, pornografía y diversas otras actividades viciosas, en las que Gacy participaba con entusiasmo. Se regocijaba en su nueva inmoralidad, alardeando de sus conquistas sexuales. Su relación con su esposa se enfrió y él comenzó a ofrecerla sexualmente a otros hombres. También le daba poco dinero, lo cual sus padres no entendían, pues él recibía un buen sueldo por administrar sus restaurantes. Gacy también se unió a la patrulla mercante, una especie de fuerza de seguridad que protegía a sus propios locales contra robos. También patrullaba de noche en su coche, usando una luz roja intermitente portátil en el techo. Gacy frecuentemente llevaba a sus jóvenes empleados en sus patrullas, buscando impresionarlos. Según su esposa, Gacy tenía fascinación por la policía y vehículos de emergencia y disfrutaba creyendo que influía en los servicios de emergencia. A menudo llevaba comidas gratuitas de KFC a bomberos y oficiales de patrulla, e incluso se autodenominaba Coronel John Gacy cuando llegaba con comida para todos. La mayoría apreciaba la comida gratis que les daba, pero algunos creían que intentaba comprar amigos y respeto, especialmente de los adolescentes a quienes parecía querer impresionar. No era raro ver a Gacy con un adolescente a su lado en su camión, pero en ese momento nadie pensó nada de eso porque KFC contrataba a muchos jóvenes y suponían que simplemente les estaba dando un aventón a casa. Sin embargo, algunos chicos que trabajaban en KFC notaron que solo ofrecía aventones a los jóvenes atractivos. También comenzaron a surgir rumores entre el personal sobre el interés sexual de su jefe en los jóvenes, y algunos empezaron a rechazar los aventones y a evitar a Gacy tanto como podían. También se especuló que deliberadamente salpicaba a algunos chicos con aceite de cocina caliente para poder llevarlos al hospital en su camión. A pesar de los rumores, había suficientes Jaycees que creían en Gacy como un buen hombre caritativo, y fue nombrado el vicepresidente más destacado para 1967. También fue honrado como el mejor capellán del Club Jaycee en el estado de Iowa y parecía listo para asumir el papel principal de presidente del club. Para 1968, la vida era buena para Gacy. Tenía 2 adorables hijos y a pesar de algunos encuentros dudosos, Gacy y Marilyn parecían felices. Incluso había decidido entregar su aviso a su suegro y comenzar su propio negocio. Pero todo se derrumbó cuando alguien llamó a la puerta. Gacy respondió y se encontró con un policía. Gacy había sido acusado de acosar a jóvenes. El policía presentó una orden de registro y confiscó de la casa familiar 5 rollos de metraje de película obscena y un sobre que contenía anuncios de metraje pornográfico. Marilyn estaba en shock. No sabía que a su esposo le atraían sexualmente los muchachos. Ella creía que él era un hombre trabajador y un padre amoroso, y estaba segura de que habían cometido un error. Las acusaciones contra Gacy fueron hechas por 2 muchachos que le dijeron al jurado que en ocasiones separadas, Gacy los coaccionó a tener encuentros sexuales no deseados con él.
James Tullery, un joven de 16 años que trabajaba para Gacy en KFC, contó cómo Gacy lo invitó a su casa mientras su esposa estaba en el hospital después de dar a luz a su segundo hijo. Jugaron al billar, vieron pornografía y bebieron antes de que Gacy propusiera al joven. El chico rechazó sus avances sexuales. Luego, Gacy obligó al chico con un cuchillo hasta el dormitorio, pero después de cortar accidentalmente al joven, Gacy retrocedió y se disculpó, solo para luego atar a su víctima en el sótano. James fingió estar muerto y Gacy se preocupó y lo liberó, aceptando llevarlo a casa. La segunda acusación vino de Donald Burgess, un chico de 15 años que no trabajaba en el restaurante, pero que hacía trabajos extraños para Gacy. El padre de Burgess era amigo de Gacy y conocía bien a Gacy. Gacy le ofreció $50 por ayudarlo en una supuesta investigación para su comité de educación sexual. Durante meses, Gacy forzó a Burgess a realizar actos sexuales con él. Embriagó al chico y en una variedad de lugares lo agredió. El chico se volvió muy confundido acerca de lo que le estaba sucediendo, pero Gacy le dijo que no le contara a nadie sobre los experimentos que estaban realizando, y si lo hacía, contactaría a su amigo gángster de Chicago. Gacy falló en 2 pruebas de polígrafo, pero continuó negando las acusaciones que los chicos habían hecho, y muchas personas en la comunidad y los Jaycees le creyeron que estaba siendo incriminado. Gacy finalmente admitió tener una relación pagada con Burgess. A pesar de esta admisión, no ocurrió mucho en cuanto a la investigación. Se piensa que esto pudo haber sido porque Gacy tenía muchas pruebas incriminatorias contra la policía, involucrando el lado más sórdido de los Jaycees. Es probable que si Gacy no hubiera actuado como lo hizo, podría haber evitado el castigo por el asalto. Sin embargo, no quiso arriesgarse y el 30 de agosto de 1968 convenció a su empleado Russell Schroeder, de 18 años, de agredir físicamente a Burgess para disuadirlo de testificar. Gacy ofreció pagarle a Schroeder $300 y este aceptó. A inicios de septiembre, llevó a Burgess a un parque remoto, le roció gas pimienta en los ojos y lo golpeó. Burgess logró escapar e informó el asalto a la policía, identificando a Schroeder como su atacante. Lo arrestaron al día siguiente y al principio negó cualquier participación, pero pronto confesó haber agredido a Burgess, indicando que lo había hecho a petición de Gacy. La policía arrestó a Gacy y le impuso un cargo adicional por contratar al chico para asaltar e intimidar a Burgess. Fue encarcelado en lugar de una fianza de $10,000. Se ordenó una valoración psiquiátrica. Durante su estancia forzada en el hospital psicopático, a menudo se aferraba a los miembros del personal y a los pacientes e intentaba hacerse cargo de ciertos aspectos de su funcionamiento. Era amigable pero obstinado, insistiendo a otros pacientes que no había hecho nada malo y que estaba allí como paciente privado. Al final de su estancia de 17 días, se observó que Gacy torcía la verdad de tal manera que hacía parecer que sus acciones no eran su culpa. Era un hablador suave que mostraba un alto nivel de inteligencia social y sabía cómo influir en las personas. No obstante, Gacy negó ser responsable de las acusaciones en su contra y se mostró como víctima de una persecución injusta. Se le diagnosticó una personalidad antisocial que no se beneficiaría de ningún tratamiento médico conocido. Finalmente, se determinó que Gacy era competente para enfrentar el juicio. El 7 de noviembre de 1968, Gacy se declaró culpable de sodomía en relación a Burgess, pero no culpable de los cargos relacionados con otros jóvenes. Gacy afirmó que Burgess se había ofrecido a él y que había actuado por curiosidad. Sin embargo, su historia no fue creída y Gacy fue condenado por sodomía el 3 de diciembre y sentenciado a 10 años de prisión para ser cumplidos en la penitenciaría estatal de Anamosa. Era la máxima sentencia posible en ese momento, y el juez que lo sentenció parecía percibir el peligro que Gacy representaba para los jóvenes, dándole la máxima sentencia que podía. Actualmente, este delito tiene una pena máxima de 25 años. De haber sido así en 1968, quizá no habríamos sabido de John Wayne Gacy y se habrían salvado muchas vidas. El mismo día que Gacy fue condenado, su esposa solicitó el divorcio, pidiendo que se le otorgara la casa de la pareja, la propiedad y la custodia exclusiva de sus 2 hijos, además de la pensión alimenticia. El tribunal falló a su favor,
y el divorcio se finalizó el 18 de septiembre de 1969. Marilyn acordó proporcionar a Gacy fotos de los niños 2 veces al año a su costa. Gacy nunca solicitó ninguna foto ni hizo contacto y nunca volvió a ver a su primera esposa o a sus hijos. Durante su encarcelamiento, Gacy rápidamente ganó reputación como un prisionero modelo. Meses después de su llegada, ascendió a jefe de cocina. También se unió al capítulo de jóvenes cristianos de los reclusos e incrementó su membresía de 50 a 650 hombres en menos de 18 meses. Se sabe que logró un aumento en el salario diario de los reclusos y supervisó varios proyectos para mejorar las condiciones de los prisioneros. También gestionó la instalación de un minicampo de golf en el patio recreativo de la prisión. El día de Navidad de 1969, el padre de Gacy murió de cirrosis hepática. Gacy se derrumbó sollozando cuando le dieron la noticia. Se le denegó el permiso supervisado por compasión para ir al funeral. Gacy fue un prisionero modelo y el 18 de junio de 1970 fue liberado de la cárcel en libertad condicional después de cumplir solo 18 meses. Su viejo amigo Charlie Hill estuvo allí para recibirlo tras su liberación. Charlie Hill fue una de las pocas personas de Waterloo que creía en la inocencia de Gacy y durante su encarcelamiento fue su único visitante regular. Mientras la pareja regresaba a Waterloo, Gacy hablaba de reconstruir su vida. Sin embargo, menos de 24 horas después, le dijo a Charlie que iba a Chicago para visitar a su madre y que volvería en unos días. Aunque Gacy mantuvo contacto con Charlie Hill, nunca regresó a Waterloo. Gacy volvió a vivir con su madre y comenzó a trabajar en un restaurante. Continuó con sus formas de fanfarronear diciendo a sus colegas que había servido en los Marines, que era un jugador exitoso y que había trabajado como conductor de ambulancias. Todas estas afirmaciones exageradas eran mentiras. Después de trabajar en varios restaurantes locales, finalmente consiguió un trabajo en un restaurante que era popular entre los miembros del equipo profesional de hockey de Chicago y pronto estaba consiguiendo entradas para los juegos. Y las repartía a sus amigos. Su madre estaba contenta con lo bien que se había adaptado y accedió a ayudarlo a comprar una pequeña casa en una zona tranquila y orientada a la familia en West Somerdale Avenue, Norwood Park. La casa estaba bien construida con tejas en el frente, un garaje y un pequeño césped en ambos lados. Dentro de la casa había 2 habitaciones y 2 cuartos adicionales que el dueño anterior había añadido a la sala de estar de la planta baja. En una habitación, una puerta trampa llevaba a un espacio de 4 pies de profundidad bajo la casa. Asimismo, en la extensión de la casa se agregaron espacios de arrastre por ser más económicos que los sótanos. Poco después de mudarse, Gacy comenzó a renovar la casa. Siempre se les escuchaba golpeando, serruchando y trabajando en ella. También añadió una mesa de billar y máquinas de juegos en una nueva área de bar que mantuvo siempre abastecida con alcohol. Lejos de ser un personaje reformado después de su estancia en prisión, Gacy se convirtió en un depredador. Comenzó a merodear por la terminal de autobuses Greyhound en Clark y Randall Street en Chicago. Diariamente, miles de pasajeros, incluyendo adolescentes sin sus padres, llegaban a la ciudad desde pueblos y ciudades de todo Estados Unidos. Estos jóvenes que llegaban solos a la ciudad los hacían muy vulnerables, y los proxenetas y pervertidos a menudo esperaban para seducir a jóvenes y niñas hacia una vida de prostitución o peor. Para alguien como Gacy, era el sitio ideal para recoger adolescentes. El 12 de febrero de 1971, apenas 8 meses después de ser liberado de prisión, la policía de Chicago acusó a Gacy de conducta desordenada después de que un adolescente que recogió en la terminal presentó una queja contra él. El joven declaró que Gacy lo recogió, llevó a su casa y forzó a realizar un acto sexual. Afortunadamente para Gacy, el caso fue desestimado porque el chico no asistió a la corte. Ni los vecinos de Gacy ni la Junta de Libertad Condicional se enteraron de la acusación. El 18 de octubre de 1971, Gacy fue liberado de la libertad condicional y sus derechos de ciudadanía fueron restaurados. El primer asesinato conocido de Gacy fue el 3 de enero de 1972 tras una fiesta que organizó en su hogar.
Después de la fiesta, Gacy condujo al centro cívico para ver una exhibición de esculturas de hielo y en las primeras horas de la mañana atrajo a un chico de 16 años desde la terminal de autobuses Greyhound hasta su coche. El chico viajaba de Michigan a Nebraska y hizo una parada en Chicago. Gacy llevó al adolescente a hacer un recorrido turístico por Chicago y luego lo llevó a su casa con la promesa de que podría pasar la noche allí antes de continuar su viaje al día siguiente. Gacy luego relató cómo asesinó al joven, conocido como el chico del autobús Greyhound. A diferencia de la mayoría de sus víctimas, al chico no lo estrangularon, lo apuñalaron 2 veces en el pecho. Después del asesinato, Gacy afirmó que mientras escuchaba al chico morir y jadear por aire, había experimentado una gran excitación sexual. Fue entonces cuando se percató de que para él, la muerte era la emoción suprema. Gacy enterró el cuerpo en su sótano, pero más tarde, cuando su segunda esposa se mudó y se quejó de los olores en la casa, cubrió el cuerpo con concreto. Después del eventual arresto de Gacy, el cuerpo fue descubierto con heridas de arma blanca y bajo la losa de concreto descrita por Gacy. Los restos, descubiertos 14 años atrás, finalmente fueron identificados como Timothy Jack McCoy, de 15 años, a través de registros dentales. La identificación tardó tanto porque solo el 2 o 3% de la población tenía un trabajo dental tan único como McCoy. Gacy no volvió a matar hasta aproximadamente 2 años después de su primer asesinato, cuando en enero de 1974 estranguló a un joven y escondió su cuerpo en un armario de su casa antes de enterrarlo. Más tarde dijo que los fluidos corporales se filtraron de la boca y la nariz de la víctima, manchando su alfombra. Como resultado, Gacy regularmente metía trapos de tela, la ropa interior de la víctima o un calcetín en la boca de las víctimas posteriores, para evitar que este goteo se repitiera. La segunda víctima sigue sin ser identificada. A pesar de su preferencia por los adolescentes, Gacy solía estar en compañía de Carol Hoff, una mujer divorciada con 2 hijas pequeñas. Carol visitaba con frecuencia la casa de Gacy, quien la había presentado a sus vecinos junto con su madre. Se volvió un rostro familiar cuando los residentes se juntaban a jugar cartas y beber por las noches. Gacy era una figura popular en la comunidad, siendo un vecino atento y considerado. Aunque su gusto en decoración a menudo los alarmaba, su casa, tanto por dentro como por fuera, estaba llena de colores estridentes que resaltaban contra las casas más conservadoras de la zona. Gacy era muy activo en su comunidad, prestaba voluntariamente sus herramientas de construcción y quitaba la nieve de las aceras de los vecinos sin cobrar. También organizaba fiestas de verano anuales a las que asistían cientos de personas, incluyendo políticos. No fue sorpresa cuando Gacy anunció que él y Carol se casarían. Carol sabía que Gacy había estado en prisión, pero él era tan amable y considerado con ella, y ella sentía que él podía ofrecerle a ella y a sus hijas una vida estable después de su particularmente angustioso divorcio. Solo le preocupaba el ánimo errático de su futuro esposo. Pasaba de la tranquilidad a la furia en un instante. A pesar de estas preocupaciones, la pareja se casó el 1 de julio de 1972 y Carol y sus 2 hijas se mudaron a la casa de Gacy. Las cosas parecían ir bien al principio. Lo único que molestaba a Carol era el mal olor que se podía percibir en toda la casa. Carol no fue la única que lo notó. La madre de Gacy y su nueva suegra también mencionaron el hedor, al igual que los vecinos que visitaban. Gacy culpó a la humedad debajo de la casa e intentó enmascararlo con cal. También bloqueó algunos conductos para tratar de reducir el olor. Sin embargo, en realidad, nada había cambiado para Gacy, y alrededor del tiempo que se casó por segunda vez, fue arrestado y acusado de agresión agravada y conducta imprudente. Gacy, haciéndose pasar por un sheriff, obligó a un joven a subir a su coche amenazándolo con arrestarlo. Luego, Gacy ordenó al chico que realizara un acto sexual con él. Afortunadamente, el chico aterrado escapó. No obstante, los cargos se retiraron después y el caso no llegó a la corte. La vida continuó para los Gacy, y en 1974 comenzó a organizar grandes fiestas temáticas para amigos y vecinos, donde presumía de sus logros a cualquiera que quisiera escuchar, aunque muchos ya estaban al tanto de sus historias exageradas y simplemente le seguían la corriente cuando hablaba de sus días en los marines, la policía y el cuerpo de bomberos, y su tiempo como conductor de ambulancias.
En 1974, Gacy también comenzó una nueva empresa a la que llamó Contratistas PDM. Implicaba pintura, decoración y mantenimiento. Alrededor de la misma época, su matrimonio con Carol comenzó a desmoronarse. Su temperamento y la admisión de que era bisexual causaron mucha tensión. Y menos de un año después de su matrimonio, Gacy había comenzado a salir tarde por la noche y no regresaba hasta la mañana. Cuando Carol le preguntaba a dónde iba, él le decía que no era asunto suyo. El olor en la casa era insoportable, y Carol no entendía por qué su esposo no actuaba al respecto. Él solo echaba cal viva continuamente en el sótano de la casa. Aunque Gacy era un buen proveedor y trabajador, Carol pronto se percató de que se había casado con la persona incorrecta. Sin embargo, ella lo soportó por sus niñas, quienes llamaban a Gacy papá. El colmo fue cuando Carol descubrió que Gacy se relacionaba con jóvenes y consumía pornografía gay. Tras una intensa discusión en octubre de 1975, Carol le pidió el divorcio a su esposo. Gacy accedió a la solicitud de su esposa, aunque de mutuo acuerdo, Carol continuó viviendo en la casa hasta febrero de 1976, cuando ella y sus hijas se mudaron a su propio apartamento. El 2 de marzo de ese año, el divorcio de los Gacy se finalizó bajo los falsos motivos de la infidelidad de Gacy con otras mujeres. Sin embargo, tras su divorcio, Carol y Gacy se llevaban mejor que cuando estaban casados y mantuvieron el contacto. Gacy retomó su interés en la política cuando ya no pudo ser parte de los Jaycees debido a su edad. Buscó a Robert F. Martwick, el comité demócrata del municipio, y le contó sobre su aspiración de postularse para un cargo público. Martwick aconsejó a Gacy que se diera a conocer primero e involucrarse en proyectos comunitarios locales. A finales de 1975, Gacy se unió al club de payasos Jolly Joker, cuyos miembros se presentaban en eventos benéficos, desfiles y entretenían a niños hospitalizados. Continuó para crear su propio personaje de payaso, Pogo el payaso y Patches el payaso. Describió a Pogo como un payaso feliz, mientras que Patches era un personaje más serio y comenzó a actuar localmente. Actuó como Pogo y Patches en numerosas fiestas locales, funciones políticas, eventos benéficos y hospitales infantiles. A veces Gacy permanecía en su atuendo de payaso después de una actuación y bebía brevemente en un bar local antes de regresar a casa, y se hizo muy conocido en la zona. Poco sabía la gente, pero cuando Gacy no estaba entreteniendo a los niños locales como payaso, intentaba atraer a adolescentes a su casa o coche para persuadirlos de que participaran en actos sexuales con él. La mayoría de la fuerza laboral de su empresa estaba compuesta por estudiantes de secundaria y jóvenes, y Gacy a menudo proponía a sus trabajadores tener sexo, o insistía en favores sexuales a cambio de prestar sus vehículos, asistencia financiera o promociones. También afirmaba poseer armas. Una vez le dijo a un empleado: ¿sabes lo fácil que sería conseguir una de mis armas y matarte? Y lo fácil que sería. Completamente ajeno a estas actividades, Gacy ingresó a la política del Partido Demócrata local, inicialmente ofreciendo a sus empleados para limpiar la sede del partido sin ningún costo. Fue recompensado por su servicio comunitario con un nombramiento para servir en el Comité de Iluminación de Calles del municipio de Norwood Park, obteniendo posteriormente el título de Capitán de Precinto. Y en 1975, Gacy fue nombrado director del desfile anual del Día de la Constitución Polaca de Chicago y supervisó este evento anual desde 1975 hasta 1978. Fue a través de su trabajo con el desfile que Gacy conoció y fue fotografiado con la primera dama Rosalind Carter en mayo de 1978. El incidente se convirtió en una vergüenza para el servicio secreto estadounidense. En las fotos, se ve a Gacy usando un pin S, lo que indica a una persona con autorización especial. John Butkovich era un joven de 17 años trabajador que trabajaba en una ferretería. Gacy le tomó cariño y le ofreció un trabajo en PDM. A John le gustaba trabajar para Gacy y trabajaba muchas horas con un sueldo justo. Si trabajaba hasta tarde, a veces se quedaba en la casa de Gacy. Carol, que todavía vivía en la casa, se acostumbró a que Gacy dejara que sus trabajadores se quedaran y no le pareció extraño. Sin embargo, la relación entre Gacy y John,
pronto se agrió cuando Gacy se negó a pagarle por el trabajo que había realizado. John y un par de sus amigos fueron a la casa de Gacy para exigir lo que se les debía, y se desató una discusión. Gacy echó a los chicos de su propiedad, y John dejó a sus amigos en sus casas en su Dodge. En la fecha, el 1 de agosto, 1975, John no regresó a casa de sus padres esa noche. Esto era muy inusual y fuera de lo común para él. Al día siguiente, su Dodge de 1968 fue encontrado estacionado cerca de la esquina de Sheridan y Lawrence con su chaqueta y cartera adentro y las llaves aún en el encendido. Los padres de John informaron a la policía que desapareció. También contactaron a Gacy, quien se ofreció a ayudar a buscarlo. Pero los padres de John sugirieron a la policía que interrogaran a Gacy, quien les dijo que John y dos amigos habían llegado a su casa, exigiendo el pago atrasado, pero habían llegado a un compromiso y los tres se habían ido. Durante los siguientes 3 años, los padres de John llamaron a la policía más de 100 veces, instándolos a investigar más a Gacy, pero ellos trataron la desaparición de su hijo como otra fuga adolescente más. La verdad era que Gacy se había encontrado con John saliendo de su coche en la esquina de South Lawrence Avenue, haciendo señas para atraer su atención. Según Gacy, John se le acercó diciendo que quería hablar con él. Gacy invitó a John a su coche, luego le pidió que volviera a su casa, supuestamente para resolver el problema de sus salarios atrasados. Gacy emborrachó a John en su casa, luego lo engañó para que permitiera que le esposaran las muñecas detrás de su espalda. Luego se sentó en su pecho y lo estranguló. Dejó el cuerpo de John en su garaje, con la intención de enterrarlo más tarde en el sótano. Pero cuando su esposa e hijastra regresaron antes de lo esperado, Gacy enterró el cuerpo de John bajo el piso de concreto del garaje en un espacio donde inicialmente tenía la intención de cavar un desagüe. Después de su divorcio, pero mientras su ex esposa e hijastras aún vivían con él, Gacy salía frecuentemente tarde en la noche en busca de jóvenes con los que tener relaciones sexuales. No mató a todos con los que tuvo contacto, aunque la frecuencia de sus asesinatos aumentó después de que su esposa finalmente se mudó en 1976. Alrededor de este tiempo, sus fiestas y visitantes nocturnos eran más frecuentes, y sus vecinos no pudieron evitar notar que la mayoría de sus invitados eran jóvenes, atractivos, adolescentes o hombres. Tampoco pasó desapercibido que pasaba mucho tiempo cavando en su jardín y renovando y añadiendo a su propiedad. Su comportamiento errático no preocupó demasiado a sus vecinos, quienes simplemente lo consideraban un hombre trabajador y sociable que hacía mucho por la comunidad, a quien creían que era solo un poco excéntrico. En realidad, en este momento, Gacy estaba en su momento más prolífico. Secuestró y asesinó al menos a 21 chicos y jóvenes, con edades que oscilaban entre los 14 y aproximadamente 28 años. Gacy no tuvo problemas para encontrar y hacerse amigo de los chicos, contratando a muchos de ellos para trabajar en su negocio en expansión. Conoció a otros en bares y alrededor de la estación de autobuses Greyhound, muchos de los cuales viajarían a la ciudad para comenzar nuevas vidas o encontrar trabajo. Gacy atraería a los jóvenes con promesas de trabajo en construcción o algún otro engaño. Gacy también se hizo amigo de jóvenes cuando se presentaba en su atuendo de payaso para fiestas infantiles y eventos benéficos. Durante este periodo, Gacy secuestró y asesinó a 18 años, visto por última vez con vida en Chicago, el 6 de abril, 1976. Enterró a Daryl debajo del comedor con un pedazo de tela alojado en su garganta. 5 semanas después, en la tarde del 14 de mayo, Randall Reffer, de 15 años, desapareció al caminar a casa desde la escuela secundaria. Horas después de su secuestro, Samuel Stapleton, de 14 años, desapareció mientras caminaba a casa desde el apartamento de su hermana. Los chicos fueron enterrados juntos en el espacio de rastreo, y los investigadores creen que ambas víctimas fueron asesinadas la misma noche. El 3 de junio, 2 semanas después, Gacy asesinó a Michael Bonin, un joven de 17 años de Lakeview. Michael desapareció mientras viajaba desde Chicago. Gacy lo estranguló con una ligadura y lo enterró debajo de su habitación de invitados. John frecuentemente recorría las calles de Uptown y Newtown, Chicago, buscando a jóvenes que se quedaban en las esquinas de las calles vendiéndose a hombres de mediana edad.
Algunos niños tenían solo 8 o 9 años, pero Gacy prefería a los adolescentes atractivos. Uptown, Chicago en los años 70, era notorio por la prostitución callejera y las vidas y condiciones de vida empobrecidas. También era un lugar donde la comunidad gay era casi aceptada, a diferencia de otras partes del mundo, y Gacy se sentía cómodo allí, mezclándose con otros hombres que en su mayoría eran de mediana edad y casados, que habían sido obligados a ocultar su sexualidad durante años. Los chicos que se dedicaban a la prostitución callejera compartían experiencias de los hombres con los que se subían a los coches, y aprendieron que cierto tipo de hombre disfrutaba infligiendo dolor y miedo en sus jóvenes vidas. Pronto se corrió la voz sobre un hombre con sobrepeso que paseaba en un Oldsmobile negro nuevo. Un chico contó cómo se subió al coche del hombre de gran barriga que lo llevó a una casa en Summer Avenue, en West Norwood. Su primer encuentro con el hombre fue sin incidentes, pero en su segundo encuentro, él fue violento y lo golpeó. El chico se defendió, pero aún así fue acosado. Escapó diciéndole al hombre que su amigo había anotado su matrícula para protección. Después lo regresaron a su punto de origen. Pero ya se sabía que había que evitar al hombre gordito en el coche negro. Se sabía que era generoso con su dinero, pero era peligroso. Incluso se le culpó de la desaparición de una prostituta de 9 años que fue señalada a la policía de la división juvenil, quienes vigilaban su casa durante 2 semanas, observando a un flujo de jóvenes entrar y salir. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de Gacy, todos negaron cualquier cosa inapropiada y similar a otras consultas sobre él. No se investigó a fondo para establecer sus vínculos con otros niños desaparecidos. Billy Carroll Jr. era el tipo de chico que parecía estar siempre metiéndose en problemas. A la edad de 9 años, estaba en un hogar juvenil por robar una cartera y a los 11 años fue atrapado con una pistola. Billy era travieso y pasaba la mayor parte de su tiempo en las calles del centro de Chicago. A la edad de 16 años, ganaba dinero organizando encuentros entre adolescentes homosexuales y clientes adultos a cambio de una comisión. El 13 de junio de 1976, Billy salió de su casa a las calles, pero nunca regresó. Otra víctima de Gacy, que fue encontrada 2 años después enterrada en el espacio de arrastre entre la casa de Gacy. Después de la muerte de Billy, Gacy mató a otros 3 chicos en menos de 4 semanas. Tenían entre 16 y 28 años de edad, aunque nunca se identificó al hombre mayor. El 5 de agosto, un joven de Minnesota de 16 años llamado James Hackinson llamó a su familia, posiblemente desde la casa de Gacy. Nunca volvieron a tener noticias de él, y más tarde fue encontrado enterrado en el sótano, debajo del cuerpo de un joven de 17 años llamado Rick Johnston, quien fue visto por última vez con vida el 6 de agosto. Se cree que Gacy asesinó a otros 2 hombres no identificados entre agosto y octubre de 1976. El 24 de octubre, Gacy secuestró y mató a los amigos adolescentes Kenneth Parker y Michael Marino. Ambos fueron vistos por última vez afuera de un restaurante en la calle Clark, en Chicago. 2 días después, un trabajador de la construcción de 19 años, William Bondi, desapareció después de informar a su familia que asistiría a una fiesta. William, empleado de Gacy, fue hallado muerto bajo el dormitorio de este último. 1976 fue una época en la que no había teléfonos móviles ni internet, por lo que no era inusual que los padres no tuvieran noticias de sus hijos durante largos periodos de tiempo, especialmente cuando se habían ido a viajar. Otros eran vagabundos que nadie echaba de menos. Sin embargo, en varias ocasiones, similar a la desaparición de John Butkovich, los padres y amigos persistían en su creencia de que era fuera de lo común que su ser querido simplemente desapareciera o fuera clasificado como un fugitivo. Una de estas víctimas fue Gregory Gotzik, de 17 años. Gregory era un chico guapo y bien querido a quien no le gustaba nada más que pasar el rato con sus amigos y su novia. Estaba encantado cuando, hacia finales de 1976, consiguió un trabajo después de la escuela con el negocio de Gacy y tenía suficiente dinero para arreglar su viejo coche. Las cosas parecían ir bien para el joven. Sin embargo, en las primeras horas del 12 de diciembre de 1996, justo después de dejar a su novia en casa, Greg desapareció. Era totalmente fuera de lo común para el chico amante de su hogar no contactar a sus padres o a su novia para informarles de su paradero.
Quedarse fuera toda la noche era algo que él jamás hacía. Sus padres, muy preocupados, contactaron a sus amigos y novia, pero nadie sabía dónde estaba. Al contactar a la policía, sugirieron que probablemente se había fugado. Sus padres no estaban dispuestos a aceptar esto. La tarde siguiente, el coche Pontiac Granate de 1966 de Greg fue encontrado desbloqueado y abandonado detrás de una tienda de mascotas en Niles, condado de Cook, Illinois, justo al lado de la frontera noroeste de la ciudad de Chicago. La madre de Greg recordó que Gacy le debía dinero a su hijo por el trabajo que había hecho y lo contactó para ver si había tenido noticias de Greg. Gacy le dijo que su hijo había llamado unos días después de su desaparición y dejó un mensaje en su contestador diciendo que iría a trabajar al día siguiente. Pero cuando ella pidió escuchar la grabación, él dijo que ya la había borrado. Después de la conversación, la señora Godzik instó a la policía de Chicago a hablar con Gacy sobre su hijo desaparecido. Considerando que Gacy había sido entrevistado sobre la desaparición de John Butkovich, pensarías que se haría una conexión. Sin embargo, Greg vivía en la zona 5 de la policía, mientras que John vivía en la zona 6, y aparentemente no había comunicación entre las dos divisiones, por lo que no se reconoció el vínculo común. De haberse investigado más en esta etapa, se habría descubierto el pasado de agresión sexual de Gacy y que él fue el último en hablar con los chicos desaparecidos. Debido a que Greg no encajaba en el perfil típico de un fugitivo, su caso también fue destacado en el periódico local, el Lerner Times. El reportero que escribió el artículo incluso habló con Gacy, quien dijo que creía que el chico se había fugado, aunque el reportero escribió mal su nombre en el artículo, ya que se leía como John Gacy, G-A-S-E-Y. Los padres de Greg contrataron más tarde al investigador privado Anthony Pelizano, quien tenía una gran reputación por encontrar a niños fugitivos, pero incluso él no pudo encontrar nada. Menos de 2 meses tras la desaparición de Greg, se reportó la ausencia de John Cizik, de 19 años. Era conocido de Godzik y Butkovich, y como ellos, no tenía motivo para huir, pero se ignoró nuevamente la conexión. Gacy poseía el coche de John, pero logró despistar a la policía, alegando que se lo había vendido porque necesitaba dinero para irse de la ciudad. Para fines de 1977, Gacy había asesinado a otros 6 jóvenes. La primera víctima fue Robert Gilroy, un estudiante de 18 años de la Universidad de Illinois. Robert vivía a unas 4 cuadras de Gacy y era hijo de un sargento de la policía de Chicago. El 15 de septiembre de 1977, se esperaba que tomara un autobús junto con otros estudiantes para un día de equitación. Robert nunca apareció. Esto era inusual en él, así que sus amigos contactaron a sus padres y reportaron su desaparición. En ese momento, Gacy estaba en Pittsburgh y no regresó a Chicago hasta el 16 de septiembre, cuando finalmente se encontró el cuerpo de Robert, junto con las otras víctimas de Gacy, debajo del espacio de acceso de la casa. Esto provocó especulaciones de que Gacy tenía un cómplice. Sin embargo, a pesar de que Gacy tuvo a varios jóvenes en su casa por periodos prolongados, no había evidencia de un cómplice. 10 días tras la desaparición de Robert, un ex estadounidense de 19 años, Maureen John Murray, desapareció tras salir de casa de su madre para ir a su apartamento. John fue encontrado más tarde estrangulado y enterrado debajo del dormitorio principal de la casa de Gacy. El 17 de octubre, Russell Nelson, de 21 años, desapareció. Él era de Minnesota y estaba en Chicago buscando trabajo. Fue visto por última vez fuera de un bar en la ciudad. Menos de 4 semanas después, Gacy asesinó al adolescente de Kalamazoo, Michigan, Robert Winch, de 16 años, y lo enterró en el sótano. El 18 de noviembre, Tommy Boyling, padre de un joven de 20 años, desapareció tras salir de un bar en Chicago. A medida que se acercaba a la Navidad, Gacy mató a otro joven, David Talsma, que viajaba a un concierto de rock en Hammond. El 30 de diciembre de 1977, Gacy secuestró al estudiante de 19 años Robert Donnelly en una parada de autobús en Chicago. Llevó a Robert a su casa donde lo violó, torturó y sumergió repetidamente su cabeza en una bañera hasta que perdió el conocimiento.
Durante el calvario, Gacy se mofaba de Robert diciendo cosas como ¿no nos divertimos esta noche? Robert estaba tan traumatizado que le pidió a Gacy que lo matara. Sin embargo, después de varias horas, Gacy llevó a Robert a su lugar de trabajo y lo liberó, advirtiéndole que si se quejaba a la policía, no le creerían. Robert ignoró la amenaza y denunció el asalto a la policía. Gacy fue interrogado el 6 de enero de 1978. Gacy les dijo que estaba en una relación de esclavo sexual con Robert, pero insistió en que era consensual. Sorprendentemente, la policía le creyó y no lo acusó. El mes siguiente, Gacy mató al joven de 19 años William Kindred, quien desapareció el 16 de febrero. Para entonces, el espacio de rastreo debajo de la casa de Gacy estaba lleno, y William fue la última víctima enterrada allí. El 21 de marzo, Gacy atrajo al joven de 26 años Jeffrey Rignall a su coche. Poco después, entró en el vehículo. Gacy lo cloroformó y lo llevó a su casa, donde sus brazos y cabeza fueron restringidos en un dispositivo de cepo que él llamaba el rack que estaba fijado al techo. Gacy violó y torturó a Rignall con varios implementos y lo cloroformó repetidamente hasta dejarlo inconsciente. Después de la terrible experiencia, lo llevó al Lincoln Park de Chicago, donde fue abandonado, inconsciente pero aún vivo. Jeffrey logró tambalearse hasta el apartamento de su novia y la policía fue informada del asalto. Al principio, no investigaron a Gacy ya que Rignall tenía pocos detalles aparte de la marca del coche. También estaba tan gravemente herido que pasó 6 días en el hospital. Sin embargo, Rignall estaba decidido a obtener justicia por su calvario y él y sus amigos vigilaban el área cerca de donde lo recogieron. Vieron el auto negro de Gacy paseando, así que lo siguieron hasta 8213 West Somerdale. Armado con esta nueva información, proporcionó a la policía el número de placa y la dirección, pero aún no actuaron sobre la información. Para cuando la policía tomó en serio el relato de Rignall, Gacy ya había sido arrestado por cargos de asesinato. Rignall escribió más tarde un libro sobre su calvario. Para 1978, el espacio de rastreo de Gacy estaba lleno de cuerpos, pero nadie lo sabía. Aún era considerado por la mayoría como un buen vecino y trabajador comunitario. Incluso se mudó con una nueva novia y le declaró a su vecino de al lado que se iba a casar de nuevo. Sin embargo, la relación fue breve y poco conocida. Gacy todavía mantenía contacto regular con Carol y a menudo se le veía con ella en eventos sociales. Todavía visitaban ocasionalmente la casa, aunque ella continuaba quejándose del hedor. Gacy siempre fue amable y generoso con su madre y hermanas y mantuvo un contacto cercano con ellas, siempre recordando cumpleaños y ayudando donde podía, aunque nunca mostró la misma generosidad con sus propios hijos de su primer matrimonio, como saben, a quienes cortó por completo. A pesar de esta apariencia, Gacy seguía recogiendo adolescentes y matándolos. Pero como se había quedado sin espacio debajo de su casa, comenzó a deshacerse de sus víctimas tirándolas desde el puente I-55 al río Des Plaines. Gacy confesó más tarde que había arrojado 5 cuerpos al río en 1978 y creía que uno había caído en una barcaza que pasaba. Solo se encontraron 4 cuerpos. La primera víctima conocida que fue arrojada al río fue Timothy O'Rourke, de 20 años, a quien recogió y asesinó a mediados de junio, después de dejar su apartamento para comprar cigarrillos. Poco antes de su desaparición, O'Rourke había dicho a su compañero de cuarto que un contratista del lado noroeste le había ofrecido un trabajo. El 12 de noviembre de 1978, se encontró el cuerpo desnudo de Frank Landigan, de 19 años, en el río Des Plaines. Él fue otra víctima de Gacy. Poco después del descubrimiento del cuerpo de Frank, desapareció otro joven. Su nombre era James Massara, un residente de Elmswood Park de 20 años, que desapareció el 24 de noviembre. Él también le había dicho a su hermana que tenía un trabajo en la industria de la construcción. Robert Piest, de 15 años, desapareció misteriosamente mientras trabajaba en una farmacia. Su madre llegó a buscarlo tras su turno y aguardaba en la tienda. Robert le pidió que esperara mientras hablaba con un contratista que le ofreció un trabajo.
Robert nunca regresó. 3 horas después de la desaparición de Robert, el Departamento de Policía de Des Plaines fue notificado y el teniente Joseph Kosenizak inició una investigación. Después de aprender el nombre del contratista que había ofrecido el trabajo a Robert, el teniente tocó a la puerta de Gacy. Gacy respondió, y Joseph le habló del niño desaparecido, pidiéndole que lo acompañara a la estación policial para un interrogatorio. Gacy afirmó que no podía abandonar su hogar en ese instante debido a un reciente fallecimiento familiar y debía atender algunas llamadas, pero aseguró que iría más tarde. Gacy llegó a la estación a las 3:20 am. Cubierto de barro, alegaba haber tenido un accidente automovilístico. Al volver a la comisaría ese día, negó estar involucrado en la reciente desaparición. A petición de los detectives, Gacy preparó una declaración escrita detallando sus movimientos el 11 de diciembre. Joseph decidió hacer una verificación de antecedentes a Gacy y se sorprendió al descubrir que Gacy había cumplido condena por cometer sodomía en un adolescente años atrás. Poco después, Joseph obtuvo una orden de registro para la casa de Gacy. La primera búsqueda en la propiedad de Gacy el 13 de diciembre de 1978 reveló varios elementos sospechosos. Entre ellos se encontraban insignias de policía, una pistola de arranque breveta de 6 milímetros, una jeringa y una aguja hipodérmica. Los investigadores también encontraron esposas, libros sobre homosexualidad, películas pornográficas, cápsulas de nitrito de amilo y un juguete sexual. En una de las habitaciones encontraron un anillo de la clase de 1975 de la escuela secundaria Maine West, grabado con las iniciales JAS, junto a un trozo de cuerda de nylon de 36 pulgadas. Se registró el espacio de rastreo ubicado debajo de la casa de Gacy, y lo primero que impactó a los investigadores fue un olor rancio que creían que era aguas residuales. La tierra en el espacio de rastreo, espolvoreada con cal, parecía intacta. La policía no halló nada adicional en su búsqueda inicial del área. Gacy, furioso por el registro policial de su propiedad, contactó de inmediato a su abogado. Cuando se le presentó a Gacy una renuncia de Miranda que declaraba sus derechos y se le pidió que la firmara, él se negó. La policía no tenía nada para arrestarlo y finalmente tuvo que liberarlo después de más interrogatorios sobre la desaparición de Peace. Sin embargo, confiscaron el vehículo de Gacy y otros vehículos de trabajo y lo pusieron bajo vigilancia constante. Se desenterraron más investigaciones, algunas de ellas quejas presentadas contra Gacy, en particular la más reciente presentada por Jeffrey Rignell. Las piezas encajaban, pero aún faltaban pruebas para el arresto. Gacy mismo se estaba inquietando. Al principio bromeaba con la policía de vigilancia e incluso les traía comida para llevar, pero pronto comenzó a acusarlos de acosarlo. Se realizó un examen más detallado del vehículo de Gacy y los investigadores descubrieron un pequeño grupo de fibras que podrían haber sido cabello humano. Esa noche, los oficiales realizaron una prueba con 3 perros pastor alemán entrenados para determinar si Piest había estado presente en alguno de los vehículos de Gacy. Un perro se acercó al Oldsmobile de Gacy y se tumbó en el asiento del pasajero, en lo que el manejador del perro informó a los investigadores que era una reacción a la muerte, indicando que el cuerpo de Piest había estado presente en el vehículo. En los días posteriores al allanamiento policial en el hogar de Gacy, la policía convocó e interrogó a varios de sus amigos. Gacy había dicho a sus amigos que la policía intentaba acusarlo de un asesinato, pero afirmó su inocencia y que le tendían una trampa. De las entrevistas, la policía obtuvo poca información sobre cualquier conexión entre Gacy y Robert Piest, y los amigos de Gacy no podían creer que fuera capaz de matar a un adolescente. Frustrados por la falta de pruebas que vincularan a Gacy con Piest, la policía decidió arrestar a Gacy por posesión de marihuana y Valium. Gacy había confesado a un amigo y colega, un día antes de su arresto, que había matado, algo que la policía desconocía en ese momento. Gacy también le dijo que había matado a varias personas porque eran malas y estaban intentando chantajearlo. El viernes 22 de diciembre de 1978, Gacy finalmente confesó a la policía
que había matado al menos a 30 personas y enterró la mayoría de los restos de sus víctimas debajo del espacio de acceso de su casa. También admitió que a veces guardaba los cuerpos muertos debajo de su cama o en el ático durante varias horas antes de finalmente enterrarlos. Los investigadores volvieron y buscaron de nuevo en la casa de Gacy. La policía comenzó a excavar debajo del garaje, donde Gacy dijo haber enterrado un cuerpo. Antes de excavar, buscaron nuevamente en el espacio de rastreo y descubrieron un montículo de tierra sospechoso. Al cavar, el olor a muerte estaba por todas partes. Cuidadosamente desenterraron cuerpo tras cuerpo, algunos en descomposición, otros esqueléticos. A medida que pasaban los días, el recuento de cuerpos aumentaba. La policía encontró víctimas con ropa interior o toallas de papel profundamente alojadas en sus gargantas. Otras fueron enterradas tan cerca entre sí que se cree que fueron asesinadas o sepultadas al mismo tiempo. Gacy confirmó más tarde a la policía que en varias ocasiones había matado a más de una persona en un día. No obstante, explicó que los enterró tan cerca porque se estaba quedando sin espacio y necesitaba conservarlo. Para el 28 de diciembre de 1978, la policía había retirado un total de 27 cuerpos de la casa de Gacy. Sin embargo, esta no fue la cuenta final. También habían vinculado la muerte de Frank Landingen, cuyo cuerpo había sido encontrado en el río Des Plaines a Gacy después de que se encontró la licencia de conducir de Frank en la casa de Gacy, así como James Massara, quien también fue encontrado con la ropa interior demasiado familiar alojada en su garganta. A finales de febrero de 1979, la policía aún excavaba la propiedad de Gacy. Ya habían vaciado la casa por completo, pero creían que aún quedaban más cuerpos por hallar y estaban en lo cierto. Mientras los obreros rompían el concreto del patio de Gacy, hicieron otro descubrimiento horroroso. Hallaron el cuerpo de un hombre en buen estado, conservado en concreto. El hombre llevaba pantalones cortos de mezclilla azules y un anillo de matrimonio. Las víctimas de Gacy ya no incluían solo a niños pequeños o supuestos homosexuales, sino también a hombres casados. La semana siguiente, se descubrió otro cuerpo. El 31º cuerpo vinculado a Gacy fue encontrado en el río Illinois. Los investigadores pudieron descubrir la identidad del joven por un tatuaje en uno de sus brazos. El nombre de la víctima era Timothy O'Rourke. Alrededor del mismo tiempo, se encontró otro cuerpo en la propiedad de Gacy. El cuerpo fue hallado bajo la sala de recreación en la casa de Gacy. Sería el último cadáver hallado en la propiedad de Gacy. Tras el descubrimiento, la casa fue destruida y convertida en escombros. Desafortunadamente, entre los 32 cuerpos que se descubrieron, el de Robert Pist, la última víctima de Gacy, aún no se había encontrado. En abril de 1979 se encontraron los restos de Robert Pist en el río Illinois. Se creía que su cuerpo había quedado atrapado en algún punto del río, dificultando su localización. Se cree que fuertes vientos desalojaron el cadáver y lo llevaron a las esclusas en la presa de Dresden, donde finalmente fue recuperado. Los informes de autopsia concluyeron que Pist murió asfixiado por toallas de papel introducidas en su garganta. La búsqueda de los muertos finalmente había llegado a su fin, pero las investigaciones estaban lejos de terminar, ya que intentaban identificar a las víctimas. Los investigadores policiales siguieron cotejando registros dentales y otras pistas para identificar a las víctimas restantes halladas en la propiedad de Gacy. Se identificó a todas las víctimas salvo 9. El 6 de febrero de 1980 inició el juicio por asesinato contra John Wayne Gacy en los tribunales criminales del condado de Cook en Chicago. Los miembros del jurado, compuestos por 5 mujeres y 7 hombres, escucharon al fiscal Bob Egan hablar sobre la vida de Robert Pist y su espantosa muerte, y cómo Gacy fue responsable de su asesinato y el de otros 32 jóvenes. Egan les contó sobre la investigación a Gacy, el descubrimiento de cuerpos debajo de su casa y cómo las acciones de Gacy fueron premeditadas y racionales. Algunos jurados conocieron por primera vez detalles de los asesinatos de Gacy.
La declaración inicial de Egan fue seguida por uno de los abogados defensores de Gacy, Robert Mota. Se opuso a la declaración de Egan, afirmando que las acciones de Gacy eran de hecho irracionales e impulsivas, pero alegando que estaba loco y ya no tenía control sobre su conducta. Si se determinaba que Gacy estaba loco, se convertiría en pupilo del sistema de salud mental estatal. Además, no habría límites de tiempo en su encarcelamiento, y podría ser liberado cuando se considerara mentalmente estable para reintegrarse a la sociedad. El juicio duró 5 semanas agotadoras, durante las cuales se revelaron detalles horribles sobre cómo Gacy mató a sus víctimas. En su defensa, algunos de sus amigos y vecinos hablaron de un hombre amable y generoso. También se expuso el lado más oscuro de su vida y su temperamento, y sus víctimas que sobrevivieron contaron las desgarradoras historias de la tortura a la que las sometió. Ex empleados relataron sobre los cambios de humor de Musk y cómo los engañaba para que se pusieran esposas. Otros relataron que él les hacía insinuaciones constantes en el trabajo. El testimonio de Jeffrey Ringel no duró mucho tiempo, porque se derrumbó mientras contaba al tribunal los detalles de su violación. Ringel estaba tan estresado que comenzó a vomitar y a llorar histéricamente. Finalmente fue retirado del tribunal mientras Gacy permanecía sentado, imperturbable. Tras los argumentos finales y el testimonio de más de 100 testigos durante 5 semanas, el jurado quedó a cargo de decidir. Solo tomó 2 horas de deliberación antes de que el jurado regresara con su veredicto. La sala del tribunal estaba llena de silencio, y todos se pusieron de pie cuando el jurado entró con su veredicto. La sentencia se rompió cuando el secretario del tribunal leyó: "Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, John Wayne Gacy, culpable". Gacy fue hallado culpable del asesinato de 33 jóvenes. Tenía la notoriedad singular de haber sido condenado por más asesinatos que cualquier otra persona en la historia de Estados Unidos. Gacy recibió la pena de muerte y fue enviado al Centro Correccional Menard. Poco después de la medianoche del 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la prisión Stateville en Joliet, Illinois. Gacy caminó tranquilamente hacia su muerte. No mostró remordimiento por las 33 jóvenes vidas truncadas, ni por el inmenso dolor y pérdida causados a sus familias. Antes de que comenzara la ejecución, los químicos utilizados para llevar a cabo la ejecución se solidificaron inesperadamente, obstruyendo la línea intravenosa utilizada para administrar los químicos en el brazo de Gacy. Las persianas que cubrían la ventana a través de la cual los testigos observaban la ejecución se cerraron temporalmente mientras el equipo de ejecución reemplazaba el tubo obstruido. Tras 10 minutos, se reabrieron las persianas y continuó la ejecución. La última declaración de Gacy a su abogado antes de su ejecución fue que matarlo no compensaría la pérdida de otros y que el Estado lo estaba asesinando. Se informó que sus últimas palabras habladas fueron: "Besa mi trasero". Para su última comida, Gacy pidió un cubo de KFC, una docena de camarones fritos, papas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola Light. Mientras yacía muriendo, se reunió una multitud estimada en más de 1000 personas afuera, la mayoría a favor de la ejecución, aunque también estaban presentes varios manifestantes contra la pena de muerte. Gacy fue declarado muerto a las 12:58 a.m. El 10 de mayo de 1994, su cerebro fue extraído y aún está en posesión de Helen Morrison, una testigo de la defensa en el juicio de Gacy, quien entrevistó a Gacy y a otros asesinos en serie. En un intento por aislar rasgos de personalidad comunes de sociópatas violentos. El resto de su cuerpo fue cremado. Gacy, como tantos otros asesinos en serie, ha sido el tema de muchos proyectos de cine, libros y televisión. Algunas de las obras de arte y bocetos que creó mientras esperaba en el corredor de la muerte, particularmente aquellos de Pogo el payaso, se han vendido por varios cientos de dólares a coleccionistas de recuerdos macabros. También se rumoreó recientemente que Zak Bagans quería comprar el cerebro encurtido de Gacy de Helen Morrison para exhibirlo en su museo, junto con otros objetos de asesinato relacionados con otros asesinos en serie.
Para los amigos y familias de las víctimas de Gacy, su tormento nunca termina, al igual que aquellos que sobrevivieron a sus garras. Es difícil creer que un hombre pueda disfrutar causando el sufrimiento y la muerte de tantas vidas jóvenes.